Así es, nos acompaña el canciller designado Javier Martínez Hacha. Bueno, diferentes temas que te tocará manejar por parte del gobierno entrante a partir de este próximo 1 de julio. Javier, bienvenido y bueno, qué honor tenerte aquí y sobre todo la primera entrevista que la dejes aquí en Next Noticias. Buenos días, Fernando, gracias por la oportunidad y buenos días a todo Panamá. Tendrá un canciller que le servirá al país y que estará a la altura de los retos de Panamá. Bueno, unos retos que empiezan este mismo fin de semana, con la llegada del presidente Gustavo Petro en esa misteriosa viaje a Bocas del Toro en busca de muertos y sobre todo, yo creo que no ha dejado buen sabor de boca la relación de Panamá y Colombia, ya no en este gobierno saliente, sino que tenemos rato de no tener una relación cordial como la que característicamente hemos tenido siempre con Colombia. Mira, en efecto, nosotros aspiramos a tener con Colombia una relación amigable y cordial. Colombia es nuestro vecino no es Jamaica y tenemos 266 kilómetros de frontera. Por tanto, el presidente Mulino está dispuesto a mantener un diálogo franco, siempre con el interés de Panamá de primero, y discutir, conversar sobre las prioridades de ambos países. Y vamos a escuchar lo que el presidente Petro desea plantearle al presidente Mulino, y a partir del 1 de julio Panamá tomará sus decisiones, siempre, repito, en beneficio del interés de nuestro país. Porque una visita que viene pues como una visita pues ni siquiera de gobierno a gobierno, en el cual es una agenda que está marcando esta Cancillería y que tendrá reunión con ustedes el próximo domingo. El domingo. Sí, yo puedo hablar por la reunión del domingo. No puedo hablar del futuro y no del pasado. Describir la agenda que tendrán con el gobierno actual, que es el gobierno que toca organizar la visita del presidente Petro. Pienso que las aspiraciones del presidente Petro son respetables, su nostalgia es considerada con aprecio. Históricamente, si usted lee el libro de La Guerra de los Mil Días de Humberto Ricord, en 1895 el general Garza tuvo un asalto, una refriega militar y murieron varios liberales, incluyéndola a él. Sí. Y en septiembre y octubre de 1901, sí, dentro del marco de la Guerra de los Mil Días, fallecieron varios liberales. Los líderes eran un señor Galindo, un señor Ledesma y un señor Grenal. Pero francamente no sabemos dónde están y lo que se vaya a hacer hasta el 30 de junio corresponde a este gobierno y a partir del 1 de junio nosotros tendremos nuestra posición propia, ¿no? Puedo tener como referencia que y hay cementerios aquí con digamos, identificación de nacionalidad del cementerio francés que tiene un marco jurídico, el cementerio Corozales que tiene un marco jurídico y a partir de allí pues nosotros escucharemos lo que tenga que decir el presidente Petro. Pero repito, siempre dentro de la agenda de nuestro país. Bueno, una agenda que obviamente empieza pues con una frontera caliente, una frontera con una crisis migratoria, este anuncio de los Estados Unidos de rebajar la cantidad de asilos, que obviamente tendrá repercusión en toda esta ruta, una ruta que ha sido muy rentable para organizaciones criminales, tanto para el Clan del Golfo como para el Tren de Aragua, y que una de las promesas del presidente Mulino ha sido cerrar la frontera, cosa que en Colombia no ha caído muy bien. Evidentemente que el anuncio del presidente Biden va a agravar esta crisis, que no es una crisis de Panamá, es una crisis de origen de los países que originan el tránsito de los migrantes ilegales, de los países que son transitados y de los países de destino. Entonces Panamá aspira a involucrar a todos y que quede claro que Darién no es una ruta, Darién es una reserva forestal protegida por la UNESCO y ese tránsito irregular está provocando graves daños ambientales con las amenazas que eso puede traer. Reconocemos la crisis humanitaria que se está dando. Panamá desearía poder hacer mucho más, pero también el presupuesto que destina el país a ese fenómeno dramático es alto y nosotros tenemos nuestras propias prioridades y aspiramos a cumplir con el mandato del presidente Mulino de hacer políticas para cerrar esa frontera de 266 kilómetros. No obstante, te tengo que decir que es un esfuerzo titánico y que
tenemos la intención, pero necesitamos la colaboración de los países de origen, de tránsito y de destino. En El Salvador tuve reunión con varios cancilleres y jefes de delegaciones y piensan similar a Panamá, ¿no? Tenemos que involucrar a Venezuela, tenemos que involucrar a Colombia, tenemos que involucrar a los países donde los migrantes empiezan el tránsito, que es Brasil, que es Chile, que es Ecuador, y tratar de encontrar soluciones en esos países de orígenes para reducir ese tránsito. Porque gran parte de esta migración nace en Haití, que también se ha convertido en una especie de gran quebradero de cabeza de las cancillerías de todo el Caribe. El número de nacionalidades me parece que son Venezuela, Ecuador, Haití, Colombia y China. Pero sí, muchos empiezan en Brasil, en Chile, Ecuador, porque ellos tienen una política migratoria muy abierta y no exigen visa a casi ninguna nacionalidad. ¿no? Entonces, te repito, tenemos que trabajar con esos países, con los países de tránsito y los países de origen. Mira, Salvador, con el presidente Bukele, me doy cuenta que imponen un impuesto o una tasa por atrasar el país de $1.000. Wow. Y el que no la paga no entra. Así que entonces, lo pasan por Guatemala. Entonces, claro, imponer eso en la frontera de Darién, 266 kilómetros, es muy difícil, pero me comentaba la canciller de Salvador que efectivamente le estaba funcionando esa política. Es decir, si tú pones obstáculos legales, obstáculos que están dentro de la normativa de un país y se lo haces difícil a esos migrantes ilegales, el flujo debe ir reduciéndose. Debe ir reduciéndose. Bueno, que un tema de esta relación difícil que hemos tenido con Colombia, sobre todo la presidencia del presidente Santos, manteniéndonos en lista, manteniendo cierta presión sobre la zona libre de Colón. ¿Cuál es el interés del gobierno de Mulino? Sé que el presidente Mulino tiene cierta relación estrecha con Colombia. ¿Cómo volver a retomar esa buena vecindad? Mira, hay que empezar en lo básico, en la confianza, hay que construir la confianza, hay que actuar de buena fe, pero la buena fe no solo se dice, sino que se comprueba. Y el presidente Mulino está dispuesto a mantener unas excelentes relaciones con Colombia y con la región. Es evidente que Panamá puede volver a jugar un rol importante en la resolución de conflictos. Sí. Y recuerdo que en los 80, con el grupo Contadora, Colombia y Panamá eran los países grandes socios más activos y tenemos muchos puntos en común y estoy seguro que lo vamos a volver a encontrar. Repito, nuestro vecino es Colombia, nuestro vecino no es Brasil y aspiramos a tener desde el respeto mutuo puntos de coincidencia y donde tengamos diferencia, pues trabajaremos para ir reduciéndolas poco a poco, pero el interés de Panamá siempre estará de primero. Porque un tema es lo de las listas. Seguimos, tal vez hemos salido de algunas, pero seguimos en algunas de la Unión Europea. ¿Cuál es la visión del gobierno Mulino sobre este tema de las listas? Es claro, demostrar a la OECD que Panamá no puede ser aliado para algunas cosas y en otros ser prácticamente un país que lo comparan con los países que son considerados paraísos fiscales. Panamá tiene una legislación muy rigurosa. Panamá ha cooperado y sigue cooperando en materia fiscal, en materia de combate a los crímenes internacionales. Y el señor Mulino tiene como prioridad, y este canciller también, sacar a Panamá de la lista. He hablado con varios embajadores de la Unión Europea y han mostrado su disposición a conversar. Y no puedo adelantar, pero pienso que vamos por el buen camino y han entendido el mensaje del presidente Mulino de que Panamá es aliado, pero también necesita que ellos sean aliados nuestros y que no nos compare con países que no tienen nada que ver con la economía de Panamá. Nosotros somos un país con una economía diversificada, somos un país que tiene mucho que ofrecer al mundo y tenemos legislaciones más rigurosas que muchos países miembros de la Unión Europea. Yo les puedo decir que Holanda, que Irlanda, que Liechtenstein, que Malta, que Chipre. Tenemos legislaciones muy rigurosas y muy eficientes y vamos a luchar por salir de esa lista y espero que sea pronto una noticia positiva de que Panamá no está en la lista, que provocará entonces que el flujo de inversiones, que es una prioridad del presidente Mulino, para que en Panamá exista más oportunidades para todos, se dé. Porque esto es un tema prioritario. ¿Cuáles son los temas prioritarios de este gobierno en materia de relaciones exteriores? Evidentemente hay una agenda que el presidente Mulino ha establecido. Nosotros queremos desarrollar una diplomacia, una política exterior priorizando la diplomacia y las relaciones comerciales.
queremos mejorar la imagen del país y por supuesto que el país sea otra vez un país de oportunidades para los locales e internacionales. Si aquí tenemos inversiones internacionales, también se beneficiará la economía local, habrá más empleo y por supuesto las compañías panameñas. Sé que hablamos de atraer inversiones internacionales, pero tocará al ministro de Comercio, al ministro Sherman también promover las inversiones nacionales que son importantes, ¿no? El señor Mulino tiene claro que nuestra Cancillería va a ser una Cancillería activa. Tenemos que nombrar embajadores y cónsules que promuevan nuestros productos, que promuevan a Panamá. Vamos a trabajar muy fuerte en ampliar nuestras relaciones, en mejorar la imagen Recalco y sobre todo, te repito, que sea un imán de inversiones otra vez y que Panamá sea reconocido como el país que más crece en la región y tenemos todo para cumplirlo. Bueno, un tema que es también promesa de campaña es el tren, que obviamente es la obra cumbre de este gobierno y que pasa también por traer esas inversiones a nuestro país. Evidentemente, esa es la obra cumbre del presidente Mulino. Hay otras que también se han hablado, la ciudad universitaria, las potabilizadoras. Hay un plan de infraestructura muy amplio que debe desarrollar el ministro del MOP y los ministros respectivos. Y el tren será desarrollo, será conectividad, vamos a promover el turismo interno y sobre todo la conectividad y va a ser un complemento para el gran hub que es Panamá. Claro. Va a ser obviamente una licitación internacional, ¿no? Sí, donde van a competir grandes compañías de todos los continentes. Yo aspiro que también, por supuesto, se interesen compañías del continente americano, compañías americanas, compañías europeas, compañías de Asia, y al final será la que tenga la mejor oferta, la que se lleve ese gran proyecto. Bueno, porque caemos en el tema China, que es tal vez la gran incógnita de lo que queda de esta década y sobre todo pues, el socio comercial de la mayor parte de los países del mundo. ¿Cuál va a ser, después de tener una amplísima relación en el gobierno de Juan Carlos Varela, de enfriar en algo sus relaciones con el gobierno Cortizo? ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno de José Raúl Mulino hacia China? Mira, nosotros tenemos que tener una relación con China de respeto. Nosotros ya nos hemos reunido con la embajadora de China y podemos trabajar. Somos conscientes de los retos que tiene Panamá por delante y con respeto y con apego a las normativas nacionales. Estoy seguro que no solo China, sino Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Corea, Japón, pueden ver a Panamá con buenos ojos para atraer inversiones. Porque se hablaba de la creación de una oficina comercial con Taiwán. ¿Qué hay de real en eso, en la visión que tienen ustedes a partir del 1 de julio? No tengo nada que comentar respecto en este momento. El señor Molino no me ha dicho nada de esa condición. Eso es lo que tengo que decir. Bueno, viene esta reunión en Paraguay de la Organización de Estados Americanos. Hay ciertos puestos ya en que van a elección. Ya Panamá tiene sus candidatos y sí fue discutido entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. La reunión de Paraguay, sí, se va a elegir el nuevo secretario. Todo eso ha sido llevado por la actual Cancillería. Nosotros somos respetuosos de su mandato hasta el 30 de junio. Nosotros allí pues vamos a ser invitados y vamos a solicitar que Panamá sea sede de la reunión de la OEA del año 2026, cuando se conmemora 200 años del Congreso Anfitriónico. El presidente Mulino aspira a tener una gran cumbre donde van a ser invitados todos los presidentes. Sí, como la que se hizo en 1956. Sí, entonces ese va a ser quizás el evento de sus 5 años. Tenemos también, por supuesto, la prioridad del Consejo de Seguridad, que Panamá juega un rol importante, sobre todo en un mundo complejo, donde hay conflictos en Europa, en el Medio Oriente, donde hay una situación muy tensa en Asia, y Panamá en su tradición de negociación, en su tradición de componedor, aspira a aportar su experiencia para tratar de bajar las tensiones mundiales, ¿no? Porque está el tema del Consejo de Seguridad, lo que trae a colación el tema de la invasión rusa a Ucrania. ¿Cuál es la posición de Panamá referente a esto y cuál es el nivel que se tiene en las relaciones exteriores con Rusia?
Mira, ya el país se pronunció y criticó la agresión. Nosotros somos conscientes que eso ha sido una violación al derecho internacional y aspiramos a que se resuelva ese conflicto, respetando, por supuesto, la integridad de ambos países. En el tema Israel-Hamas. Hay una realidad. Israel fue agredido sin provocación. Israel ha reaccionado y hoy en día el grupo Hamas es un grupo terrorista y entendemos el interés de Israel de defenderse. El plan del señor Biden me parece que es muy interesante, de que haya un cese de hostilidades, que haya un intercambio de rehenes y luego trabajar en la solución definitiva que sí, en un momento dado, cuando se den las condiciones, que es lo que aspira la gran mayoría de los países, se podría hablar de los dos estados, siempre respetando la integridad del Estado de Israel. Bueno, el tema, por ejemplo, tiene que ver con la autoridad marítima, pero es algo que se ha ido perdiendo exactamente por no tener tal vez una acción combinada, que es el abanderamiento de barcos por parte de Panamá. ¿Cuál es la visión, teniendo que el presidente electo viene de ese negocio y que entiende muy bien el negocio del mar? La visión se marca dentro de la política de defensa de los intereses nacionales. Somos conscientes de la importancia del sector marítimo y vamos a defender no solo la industria de abanderamiento, sino la industria de los servicios de Panamá y haremos lo que toca dentro de la normativa internacional para que Panamá sea reconocido como una jurisdicción saludable, una jurisdicción confiable, que ya lo es, y hemos colaborado en el tema de control de barcos que trafican o violan las sanciones de la ONU. Me parece que en los últimos 5 años hemos tenido más de 600 desabanderamientos, lo cual es mucho. Wow. Eso no se hace público. Lo que sí toca es entender que cuando hay una alerta sobre un barco, Panamá no puede inmediatamente desabanderar el barco porque tiene que cumplirse con un proceso. Si lo hacemos mal y al final no tenemos las evidencias, ese barco puede demandar a la nación porque puede ir una carga muy sensible y por eso se tiene que cumplir con el debido proceso. Y Panamá colabora. Lo haremos en una forma eficiente, trataremos de hacerlo más rápido, pero siempre dentro del debido proceso. Pero quiero recalcar que Panamá va a colaborar para evitar que las sanciones de la ONU sean violadas. Bueno, temas que serán obviamente prioridad de este nuevo gobierno. Tema de las relaciones latinoamericanas, un poco que se ha perdido un liderazgo. Hablabas hace un momento del grupo de Contadora, posteriormente convertido en el grupo de Río, y todas esas organizaciones que antes amalgaban los países latinoamericanos parece que se han ido perdiendo. En ese sentido, el presidente Muñoz está claro, Panamá va a ser un líder regional y con esa calidad podemos proyectarnos internacionalmente. Muchos países me hablaron en Salvador de la importancia de Panamá para convertirse en una referencia en la región. Igualmente he mantenido conversaciones con embajadores de la Unión Europea, con la embajadora de Estados Unidos y esperan que Panamá esté a la altura de los retos complejos, sobre todo ahora que vamos al complejo, al Consejo de Seguridad. Sí. Y estamos preparados para asumir esos retos y estoy seguro que el presidente Molino, esta Cancillería y su gabinete van a dejar el nombre de Panamá en grande. El tema de la instalación de compañías de semiconductores. Importante. Ha ido hablado mucho durante este último tramo del quinquenio de Cortizo, pero ¿realmente hay algo concreto para eso? Mira, hay que ser sincero. Panamá empieza de cero en esa claro. actividad. El Chip Act de los Estados Unidos, donde determina a Panamá como una jurisdicción amigable para desarrollar la industria de semiconductores, es algo que se puede convertir en un motor, en un eje de desarrollo a largo plazo. Pero tenemos que hacer la tarea. He conversado con varios embajadores de Asia, de Corea del Sur, de India. He conversado con la embajada de Estados Unidos, con embajadores de la Unión Europea y le he dicho la importancia, y de Reino Unido, le he dicho la importancia de esa calificación de jurisdicción amigable para que en Panamá se establezca esa industria y tenemos que empezar de cero. Te puedo decir que ya hay instituciones educativas de países muy competitivos en tecnología interesados en establecer aquí un ramal, una institución vinculada a grandes centros educativos de esos países para empezar a desarrollar eso. Y hay empresarios que están ya trabajando en ese sentido. No puedo decir los nombres, pero reconocen la oportunidad que se está dando en el país en este momento. Yo ayer analizando
siempre me gusta estudiar Uruguay, que es un país que tiene unas características muy similares de población y de ubicación, como lo tiene nuestro país. Y, por ejemplo, las exportaciones de uruguayas a China son 4 veces lo que nos genera el canal. Es decir, ¿cómo lograr que nosotros también nos convirtamos en un exportador de productos pues, básicos de alimentación, como lo es Uruguay? Ya le digo, con unas características muy similares a las nuestras. Bueno, hay que entender que Uruguay tiene unas ventajas comparativas que son muy identificables. Su agricultura y su ganadería. Estoy seguro que ese rubro de exportaciones es compuesto primordialmente por sí, esas obviamente actividades. Es agrícola. Nosotros tenemos nuestras ventajas comparativas, que es la economía de servicios, es el canal, es el hub, y tenemos que explotar eso, pero también tenemos que pensar en la diversificación de nuestra economía, y el presidente Muñoz está claro con eso, y el CHIPS Act, o la ley de semiconductores que Estados Unidos estableció, es elemento esencial de ese nuevo desarrollo. El tren va a ser parte importante del desarrollo turístico de Panamá, y te quiero decir que esta Cancillería, bajo la presidencia del presidente Mulino, quiere hacer de Panamá un país de oportunidades para los panameños, sobre todo, y para los inversionistas extranjeros. Porque hay algo que tiene, tal vez, una de las grandes características de la economía panameña es, uno, su desigualdad, no solamente económica a nivel poblacional, sino también geográfica. O sea, todo se desarrolla en este triángulo de Colón, Panamá, y hasta cierto punto La Chorrera. En el resto del país pareciera no ocurrir nada. Es decir, el tren es una oportunidad para desarrollar el interior del país. ¿Hay algo más que se vaya a pensar o se esté pensando hacer? Sí, potenciar el agro, que Panamá sea una potencia en varios productos. El presidente Mulino está muy interesado en desarrollar la actividad agraria en gran escala. Tenemos que modernizarnos para producir con tecnología, y el gobierno nacional está haciendo ya las tareas para atraer la mejor tecnología y aprender de los países que han logrado eso, teniendo características climáticas muy inferiores a las de Panamá. Ejemplo, Israel. ¿No? Por ejemplo. Holanda. Uno que tiene exceso de lluvia y otro que no lo tiene. Y se ha mostrado, sobre todo el embajador de Israel, muy interesado en colaborar con Panamá. Bueno, Javier Martínez Hacha, no sabes el placer que me dio primero la designación y después que nos acompañes hoy. Y cumplí mi palabra. Exacto, y cumpliste tu palabra. Voy a información comercial. Cuando regresemos, hay mucho más que contarles. Hoy es aquí, en Next Noticias. Pues seguimos en Next Noticias y nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias Strunz. También va a estar con nosotros en esta entrevista nuestro analista económico, Aran Cisneros. Juan, bienvenido. Pues no sabes la alegría que me da, hombre. Igualmente, tiempo sin verte. Gracias por la invitación y con mucho gusto aquí estamos colaborando en lo que podamos hacer por este Panamá. Bueno, un reto porque entras a la presidencia de la Cámara de Comercio con un gobierno que se ha descrito a sí mismo como proempresa. ¿Han sentido ustedes que tal vez la empresa privada ha quedado rezagada en los últimos 10 años? Bueno, yo creo que la palabra rezagada no es la correcta. De repente no hemos trabajado mancomunadamente con los gobiernos anteriores para lograr que ambos, el gobierno como la empresa privada, pasen a mejores días y a mejores pasos, que es lo que debemos hacer. En este gobierno, si bien es cierto, se ha declarado proempresa, nos tocará trabajar de la mano una vez más, una vez que entre el 1 de julio. ¿Qué significa proempresa? En este momento yo no sé si deberíamos ser proempresa. En este momento hay que decir somos pro Panamá. ¿Por qué? Porque es el momento de que pensar en Panamá primero, no en las empresas primero. Y eso es lo que estamos pensando nosotros en la Cámara de Comercio. Acompañar al gobierno a hacer un mejor Panamá. El gobierno debe ser facilitador para que nosotros los empresarios podamos crear las condiciones de trabajo para crecer nuestras empresas, hacer negocios nuevos y que tengamos más colaboradores en nuestras empresas. Pero se puede ser proempresa, es decir, un gobierno proempresarial cuando uno se topa con el Estado en todas las esquinas, en cualquier actividad que uno haga.
Bueno, ese es uno de los retos que tiene este gobierno entrante, es convertirse en un facilitador, no un tope de la empresa. Si el gobierno, el Estado, es facilitador, a los empresarios se les hace mucho más fácil poder crear empresas, crear empleos y crear un circulante que al final del día beneficia al país, al gobierno y a toda la comunidad en general. Así que sí, sí se puede. Bueno, sí se puede. Yo creo que si algo ha dejado este gobierno, no sé si coincides conmigo, es que y tú hablas de una palabra clave, confianza, que ha recuperado la confianza. La gente, pues, no sé si es el eslogan ese del machenchen o qué, pero bueno, los empresarios están hablando de tener más confianza, que se está pidiendo más, pues tener lo del más circulante, más inversiones. Eso ayuda y mentalmente ayuda a que el país también piense que las cosas, que vienen tiempos mejores. La realidad es que la confianza no se gana de un día para otro. Hay que crearla y crecerla, como quien dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú puedes decir mucho, pero las acciones hablan más que las palabras. Claro. Sin embargo, el gobierno entrante, el presidente electo, nos ha demostrado en sus primeros días confianza. Porque ha demostrado que él va a trabajar de la mano con personas conocedoras del tema, no necesariamente vinculadas a su partido político, sí. Y eso demuestra que él está interesado en un pro Panamá, no en un pro partido, no un pro gobierno, sino en un Panamá para todos. Poco a poco le tocará al gobierno entrante crear aún más confianza para lograr que los empresarios, no solamente panameños, sino los extranjeros también, vengan a Panamá a invertir. ¿Para qué? Para crear empleo, que es lo que Panamá quiere. Si uno va a la calle y pregunta, ¿qué quiere el panameño? Dice, empleo. No somos un país vago. Somos un país que quiere trabajar, pero bueno, tenemos que crear las condiciones para que estos empleos se crean y poder echar adelante. Pero ¿cómo hacerlo? Si uno ve desde el 2017, de 2016, todas las noticias internacionales que salen de Panamá son que si los Panama Papers, que si las listas, que si el canal se está quedando sin agua. Es decir, pareciera que somos generadores solamente de malas noticias hacia afuera. Y a veces las generamos nosotros mismos. Hay un cuento que dice, nunca hables mal del camello. Nosotros hablamos mal, nosotros no tenemos camellos, pero tenemos caballos. Exacto. Nadie habla mal de su caballo. Esa es la realidad. Como panameños tenemos que creernos el cuento, porque ya no es un cuento, es una realidad. Panamá lo tiene todo. En el rubro que ustedes me pregunten, hay una manera de echar esto hacia adelante. Es una realidad. Panamá lo tiene todo. Nada más tenemos que crear la confianza para que la gente se atreva a echar para adelante. Presidente Arias, hablando de confianza, yo he seguido con mucho respeto e interés algo que ustedes han hecho exitosamente que se llama Agenda País. Dicho de manera sencilla, esa es una lista de las políticas públicas que el Estado debe adoptar para ser exitoso. No importa quién sea el presidente. ¿Cuántos años llevan en eso? ¿Y cuánta atención algunos presidentes han puesto o no en la Agenda País de la Cámara de Comercio? Si mal no me equivoco, esta es la tercera o cuarta vez que lo hacemos. ¿Ya? Sí. En esta es la primera que a mí me toca involucrarme. En gobiernos anteriores no se les ha dado el seguimiento tan de cerca ni de parte del gobierno y nos aculpa de parte de la empresa privada. Yo no quiero culpar la pandemia en este quinquenio que pasó, porque no me gusta. Ya la pandemia pasó, la sobrepasamos y olvidemos la que la pandemia pasó por aquí. Así que en este en particular, nosotros desde la Cámara de Comercio hemos creado algunos indicadores que nos van a permitir darle seguimiento a este proceso de Agenda País. Tenemos ya unos indicadores clave que nos van a permitir en tiempo definido por dónde pueden ir avanzando. Sí. Entonces, ese es nuestro plan. Este año pretendemos hacer un primer llamado a los 100 días de gobierno y entonces sucesivamente, probablemente cada 180 días haremos el mismo llamado para llevar adelante un proceso a través de indicadores de dónde han avanzado y dónde se han quedado atrás. Hablando de indicadores, por eso no me sorprende que el expresidente Icaza vaya a ser el secretario de Metas. Claro. Un hombre tremendamente organizado y estructurado. Estoy seguro que va a seguir todo muy de cerca. Yo pensaría y espero, esta es la realidad, si hubieran puesto un currículum para ese puesto, automáticamente hubiera caído el ingeniero José Ramón Icaza. Él es un ingeniero que tiene toda la experiencia, conocimiento y la educación para llevar adelante ese puesto y le deseamos la mejor de la suerte. Tal vez ustedes tengan uno de los departamentos de investigación económica de Panamá más completos. ¿Cuál es la realidad del país si tú tuvieras que explicársela
a esto, al montón de personas que están entrando en el gobierno, sobre todo en la Asamblea de Diputados? Si bien es cierto, tenemos este departamento muy robusto, yo no voy a pretender ser un economista, así que me corresponde, en palabras un poco más de calle, explicar. Sí tenemos una situación financiera difícil, ¿podemos salir de ella? Sí podemos salir de ella, sin embargo es el momento de pensar en Panamá, no es el momento de pensar en partidos políticos, no es el momento de pensar ni siquiera en una empresa en particular, no es el momento de pensar en individualismo. ¿Por qué? Porque todos tenemos que trabajar en pro de nuestra economía, en pro de nuestras finanzas, en pro de todo. ¿Cómo? Creando empleo, pagando impuestos, no malgastando estos impuestos. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice, ¿yo para qué voy a pagar impuestos si en el gobierno hacen lo que les da la gana con ellos? Y esa no es la realidad. La realidad es que todos tenemos que aportar. Estamos en una coyuntura donde tengamos que ser honestos. Si lo quieren ver de la manera negativa, a mí me gusta ver las cosas positivas, todos vamos a perder. Yo lo veo diferente. Todos vamos a ganar. ¿Por qué? Porque todos vamos a aportar para mejores días para Panamá. ¿Cómo tú ves este próximo quinquenio? ¿Cuál crees que vaya a ser? Pues nosotros, por ejemplo, Costa Rica pareciera estar robándonos el mandado de establecer empresas que incluso tienen que ver con logística, que es el core business de Panamá. ¿Cómo tú lo ves o cómo se ve desde la Cámara de Comercio este próximo quinquenio? Que ustedes, obviamente, es una presidencia de un año, pero pues que tendrá trascendencia. Podría continuar. Sí, realmente la presidencia de la Cámara de Comercio es por un año, sin embargo, nosotros nos involucramos en estos temas por mucho más de un año, ¿no? Yo creo que es el momento de cerrar filas, no de cerrar calles. Qué bien. Esa es la realidad. Me gusta. Es el momento de cerrar filas y no de cerrar calles. Porque uno analiza, cuando uno cierra calles, nadie gana. Toda acción tiene que tener un resultado. Entonces, cuando tú haces algo y el resultado es cero o negativo, ¿para qué lo seguimos haciendo? Claro. Y esa es la realidad. Entonces, nosotros sí vemos un Panamá con dificultades, pero con ganas de prosperar. El panameño quiere seguir adelante y Panamá siempre ha echado para adelante. Claro, no vamos a tener los días fáciles como teníamos en ciertos momentos. Sin embargo, eso no significa que no podamos echar hacia adelante. Cerrar filas, no cerrar calles. Por ejemplo, ¿ves una llegada de capitales colombianos como una forma también de nosotros ayudarnos a salir de esta crisis? Ya son el primer inversionista en Panamá, según entiendo. Correcto. Los colombianos, no solamente a través de inversiones, sino a través de residencias y otros, han venido llegando a Panamá y nos están ayudando a mover la economía. Y todos los colombianos buenos son bienvenidos a sus inversiones personales y sus inversiones comerciales. ¿Por qué no? Somos países vecinos y podemos trabajar de la mano con el mayor de los gustos. Qué pena que el presidente Petro canceló el domingo. Él tendrá sus razones, de repente está lloviendo mucho por Bocas del Toro y decidió no venir. Yo no conozco cada era su agenda, sin embargo, para el presidente Petro y todos los colombianos, aquí estamos de puertas abiertas para recibirlos, especialmente en nuestro querido país, que tiene un turismo espectacular para entregarle a quien sea que quiera venir a aprovechar del mismo. Y tenemos mucho que aprender de ellos acerca de su actitud, yo le llamo actitud industrial, la actitud de ser creativos. Panamá es un país de servicios, Colombia es un país de industrias. Sí, eso es cierto. Uno nada más por el tamaño del país, es una realidad. Producir en Colombia te pone automáticamente un mercado enorme. El mercado panameño es pequeño, sin embargo, como panameños siempre hemos pensado en el mercado panameño. Es hora que pensemos por lo menos en el mercado centroamericano y, ¿por qué no?, internacional en general. Panamá tiene todo lo que necesita: logística, OPA aéreo, mano de obra, Canal de Panamá. Tenemos todo lo que necesitamos para ser una potencia en el área en muchos términos. Lo que no podemos es disparar al aire. En lo que Fernando y yo coincidimos en que no estamos bien preparados es que la gente esté formada para estar a la altura de lo que los inversionistas internacionales necesitan. Eso es correcto. Sin embargo, en Panamá tenemos la educación dual. Tenemos centros como el ITSE, que son muy buenos y en un término relativamente corto tenemos la oportunidad de educar a muchos panameños, jóvenes usualmente, para poder aportar a estas industrias nuevas que están llegando a Panamá. Entonces, no pensemos en estudios a largo plazo, que son siempre bienvenidos. Tenemos que pensar también a corto plazo cómo nos podemos educar a través de estas oportunidades que tenemos. ITSE es un ejemplo de ellas, que fácilmente la gente se puede capacitar en cosas que estamos necesitando en este momento los panameños. Pero, por ejemplo, ¿cómo ustedes vieron julio del 22 y noviembre del 23? Una especie de que esa ilusión
que la economía estaba volando de ese 7 y pico % de crecimiento. De repente nos dimos cuenta que la sociedad no estaba satisfecha con nada de lo que estaba viendo. A pesar de que teníamos presupuestos altísimos, a pesar de tener números casi de un segundo mundo, nada de eso pues fue una especie de gran espejismo. No quisimos ver la realidad. No estábamos pensando en Panamá, estábamos pensando en individualismo, que es exactamente lo que yo estoy pidiendo que no hagamos nuevamente. En realidad, Panamá creció 7 y pico % en el 2023. Sí. Y si no hubiéramos tenido los cierres de calle, hubiéramos crecido aún más. Esa es la realidad. Este es un año que si llegamos al 3% es alto. Es alto. Es una realidad. Estamos hablando de 2.5 y Sí. 3%. Por ahí anda. Y no aguantamos un cierre de calle. Por eso estoy diciendo cierre de filas, no cierre de calle, porque un cierre de calle nos puede afectar a crecer aún menos. Entonces, Samuel Ferreira y Fitch coinciden en eso. Va a ser entre 2 y 3%. correcto. Que no es malo para un año de elecciones, es la realidad. En general, usualmente Pero los años a electorales. la larga, yo le comentaba eso a un suramericano y me decía, pero es que cuando en Uruguay o en Argentina crecemos 2% hasta que damos palmas con las orejas. Es decir, ustedes es casi un fracaso crecer a tasas que es lo normal en América Latina. Sí, porque hemos tenido pues 30 años de crecimiento constante, que la pregunta es decir, ¿qué hemos hecho con esa bonanza? ¿Realmente la hemos aprovechado? Esa es la pregunta del millón. Es que lo que Fernando plantea es esencial. La brecha enorme que hay entre crecer y desarrollarse. Crecemos, pero no nos estamos desarrollando como esperamos. Hay una desigualdad que persiste. Y es lo que todo desea, es la realidad. Pero no es justo lo que estamos viviendo en el Seguro Social hoy en día. Y todo el mundo se dedica a hablar de la invalidez, vejez y muerte, que es un problema enorme. Sin embargo, para mí es igual de importante el tema del servicio. La Caja del Seguro Social, la salud panameña en general, no está brindando lo que el panameño requiere. Bueno, la educación tampoco. Ese es La educación uno de los pública. temas. Y podemos hablar de educación, podemos hablar de agua, seguridad. podemos hablar de seguridad, podemos hablar de muchos temas. A mí me roba la calma el tema de corrupción, es una realidad, y gústele a quien le guste, Panamá es categorizada como un país corrupto y eso se está llevando las oportunidades de todos los panameños. ¿Quién se está llevando los fondos de Panamá? La corrupción. Pero, presidente, es cultural, no es de la clase política y los empresarios. Los No, digo, ciudadanos para poder panameños que haya un somos... corrupto en el gobierno, tiene que haber un empresario Sí. que lo corrompa. Pero está en todos los niveles. A mí me gusta hacer énfasis en que esto no es solamente el clásico esquema de la empresa contratista que viene a Panamá y para hacer negocios hay que darle una coima o paga una coima. Yo pienso que la corrupción desde 1700 y pico con los españoles y el vino que tenía una sobretasa que venía de Perú, o sea, históricamente Panamá ha sido un país como usted lo describe. De juega vivo. Bueno, El ADN panameño. yo siempre he dicho que hay una pequeña diferencia, pero a la vez una gran diferencia entre una persona que es viva y un juega vivo. Yo no tengo ningún problema tener un hijo vivo, pero tengo un gran problema teniendo un hijo juega vivo. Y el panameño tiene que entender que no podemos seguir pensando en jugar vivo. ¿Por qué? Porque a la larga se acaba. Pero ¿cómo hacemos para atraer suizos y creernos suizos? Es decir, está dentro de un ADN del país donde eso también nos ha llevado al éxito. Al final, no estoy avalando la corrupción, pero sí una forma muy particular de hacer negocios es lo que ha hecho que Panamá tenga legislaciones que en el mundo dice que estos tipos están jugando vivo con eso de las sociedades anónimas. Estos tipos han jugado vivo con eso del abanderamiento de barcos. Es decir, está dentro del ADN panameño buscarle... Es una gran mano paradoja. izquierda a los temas que en otros países son... Ser rápidos y flexibles, que voy a usar como unos adjetivos muy benévolos de ser juega vivo. Ser rápidos y flexibles ha hecho que nosotros seamos en cierta medida un país exitoso. Pero por eso acabo de decir la diferencia entre ser vivos Ajá. y jugar vivo. Todos esos ejemplos que tú das, yo creo que Panamá fueron vivos, fuimos audaces, fuimos inteligentes, Sí. fuimos rápidos, Audaces es la palabra. audaces. No jugamos vivos, no fuimos afuera a pedir, no debimos haber ido afuera a buscar coimas por cada barco, Sí. coima por cada sociedad. Eso no es lo que hace al panameño y si eso es lo que nos distingue en el mundo, tenemos un problema, porque el mundo cambió, señores. Vámonos a Panamá. Las elecciones del 5 de mayo.
el que no recibió el mensaje que quieren un nuevo cambio, 83% de los diputados son nuevos. O sea, es una realidad. Si queremos seguir pensando que Panamá van a ser juega vivos, señores, vámonos de vuelta a hacer los panameños vivos, inteligentes, audaces, con ganas, y olvidemos el juegavismo atrás. Eso no puede funcionar. ¿Por qué? Puede ser que haya funcionado por unas décadas, puede ser que haya funcionado por No es décadas. sostenible. No es sostenible. Miren dónde hemos llegado. Tenemos un seguro social a punto de quiebra, tenemos unas finanzas que, cuando tú ves el presupuesto del Estado, si acaso, queda el 12% del mismo, de un presupuesto de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones. 12% del mismo lo que queda para inversión. ¿Por qué? que son Por cuatro- estar jugando vivos. Que son, Presidente, desviándome un poquito en el tema que toca el Seguro Social. Tengo entendido, por favor me confirma, hay un proyecto de ley que pretende aumentar el impuesto de las bebidas alcohólicas para algo que tiene que ver con el bono de jubilados. Correcto. Yo no estoy bien informado. ¿Cómo es eso? ¿Y cuál es la postura de la Cámara sobre ese tema? Nosotros estamos 100% de acuerdo que debemos colaborar de la forma necesaria con nuestros jubilados. Sin embargo, no podemos permitir que utilicen ni a los jubilados ni a más nadie para politiquería. ¿Por qué? Este proyecto en particular es aprobado en la Asamblea Legislativa a escasos 11 días de las elecciones. ¿Un proyecto para subir el impuesto? Un proyecto para subir el impuesto de ISC, el Ajá. impuesto selectivo al consumidor, Ajá. para Para bebidas las alcohólicas. bebidas alcohólicas únicamente. Entonces, uno, ¿Tanto la cerveza como los licores fuertes o distinguen? todo. Todo. Todo lo que lleve licor por el grado alcohólico Sí. que tenga. Entonces, no nos parece justo que hagan política con nuestros viejitos. Uno. Claro. Dos, no nos parece justo que hagan política a escasos días de las elecciones del cambio de para gobierno. llevarse un premio. Tres, no nos parece justo que haga una ley mal hecha. ¿Por qué? En números más, números menos, es para poder pagarles el bono que se merecen los jubilados, hay que recoger entre 46 y 50 millones de dólares para darles un bono de 140 dólares a cada jubilado. Son más de 300.000 jubilados. Sí. Necesitamos alrededor de 48 millones de dólares. Así que la matemática no está dando. Esta ley solamente recoge en un buen año 25 millones de dólares. Entonces, ¿qué estamos haciendo? entendí. ¿Le estamos dando un medio bono a los jubilados? No. ¿Le estamos creando una causa adicional a la caja del Seguro Claro. Social? No es justo. Entonces, Y tal vez ese impuesto, especulo yo, a ese consumo va a reducir las ventas y puede impactar a las industrias y a los empleos de esas industrias. por supuesto. Entonces, tenemos que ser justos. ¿Por qué le vamos a cargar a una sola industria lo que necesitan y se merecen nuestros jubilados? No debe ser correcto. Y tenemos que jugar vivo. Esta industria tiene más de 4.000 colaboradores, más de 12.000 colaboradores, porque acuérdense que no solamente son las industrias que producen, Sí. son las que venden, los bares, los restaurantes, las cantinas, los chinos, Los todo proveedores. permea. Los- Y ya ellos pagan impuestos, señores, no es como no están pagando. Entonces, no es que estemos en desacuerdo con darle un bono a los jubilados, todo lo contrario, pero no creemos que los jubilados se merecen que les den un medio bono por salvar votos políticos en estos momentos. Señores, sentémonos, busquemos una manera de hacerle el bono como Dios manda, como se merecen los jubilados, pero no a medio palo, porque eso no es correcto. Estamos usando a los viejitos para hacer política. Y en la Cámara de Comercio eso no lo podemos aceptar. Hay algo que siempre ha sido, es decir, la gran diferencia de los países desarrollados, de los que están en vías de desarrollo, es que los países desarrollados tienen leyes flexibles de obligatorio cumplimiento, no leyes rígidas de flexible cumplimiento como en nuestros países. Y un país como el nuestro que tiene una especie de gran andamiaje de leyes. Ya ustedes están sosteniendo reuniones con los diputados y hacia dónde van, porque al final un diputado llega y él dice, no, es que yo cuando llegue voy a hacer un hospital en mi comunidad y voy a hacer un puente y quiero pintar la escuela. Digo, eso también es corrupción porque tú estás haciendo algo por lo cual la gente no te eligió para que tú hicieras puentes ni pintaras escuelas. La gente te votó para que le representase haciendo leyes en la asamblea. Desafortunadamente, Fernando, sí los eligieron para que hagan escuelas, y sí los eligieron para que hagan calles, y sí los eligieron para que hagan puentes, porque eso fue lo que ellos prometieron y es la costumbre del clientelismo en Panamá. Sí. Aquel diputado, porque conozco varios, que se dedican a hacer leyes y no tanto de ir a sus comunidades, Generalmente o sea que se aguantan dedicó a un hacer, periodo y o sea que se dedicó a hacer lo que debió haber hecho,
le pasan guillotina Sí. en el próximo quinquenio. Entonces, por supuesto, si tú eres un diputado y dices, si hago mi trabajo, no me quieren. O sea que toca hacer el trabajo que los electores quieren, que no es el que me corresponde, para ver si me quieren un poquito. Entonces, es El porque diputado es un representante de corregimiento endiosado. Endiosado, sí. yo le digo un representante de corregimiento glorificado, le digo yo, ¿no? Hipertrofiado, más bien. Entonces, se toman atributos que no les corresponden, los hacen mal. Porque al final del día pintas una escuela del color que ni siquiera le correspondía, porque eso es parte del Meduca. Presidente, ¿usted se reunió con la bancada de Vamos Ya o piensa hacerlo? Yo me he reunido con diferentes bancadas, todas han sido invitadas a participar en la Cámara de Comercio. ¿Y ellos cómo se sienten en ese tema? En Vamos específicamente no he llevado adelante la reunión, Ok. la tendremos la próxima semana, si Dios quiere. Sería interesante escuchar de parte de ellos qué visión tienen sobre eso de que el diputado es un representante de corregimiento glorificado. Es que no solamente eso, sino que también alguien que va a un puesto público tiene que entender el país al que llega. Yo creo que no, en eso tal vez el Tribunal Electoral no ha hecho su trabajo. Ni los, de parti- educar ni los partidos. ni los partidos con el subsidio electoral para que las personas que vayan a un puesto entiendan al puesto al que van. Nos tocará a nosotros. Nosotros en la Cámara de Comercio nos hemos puesto a la disposición de todas las bancadas, puertas abiertas, recursos abiertos, y lo voy a repetir porque lo he dicho mil veces. Nosotros no nos corresponde cogobernar, nos corresponde fiscalizar y acompañar, y de ser necesario vamos a denunciar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido, hace mucho tiempo, pero yo en particular, nosotros vamos a empujar la carreta y pretendemos que todos nos acompañen, empresarios, gobernantes, políticos, educadores, todos, sin importar partidos, sin importar gremios, sin importar nada. Todos los que queremos echar a Panamá hacia adelante, nos venimos del lado acá a la carreta, nos olvidamos de los pasados, Sí. empujemos la carreta, y el que no se quiera poner del lado acá, que se prepare cuando le pase la carreta por encima. Si tenemos una oportunidad tal vez con un momento parangonable a 1990, el Sí. que tenemos hoy día. Sí. Yo creo que sí, la verdad. A mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno, Lleno. no medio vacío. Esa ha sido mi vida, mi forma de vivir, y me ha ido bien, no me puedo quejar. Estoy bien casado y tengo 3 hijos espectaculares, así que me ha ido bien. Eso es muy Tienes mucho que agradecer, presidente. Muchísimo que Bien. agradecer, y si me miden con mi vida familiar, el vaso está lleno, no medio lleno. Esa es la realidad. Pero Fernando Entonces, tiene razón en algo. El colapso absoluto que sufrió Panamá con la invasión, porque el país quedó Sí, sí, destruido empezamos de física cero. y moralmente, tiene similitudes con lo que ha pasado ahora, yo pienso, por dos lados. Primero, porque la pandemia nos golpeó muy duro. Las crisis de 22 y 23 que mencionó Fernando nos pegaron muy duro. Y algo en lo cual no todo el mundo está de acuerdo, que es que Mulino dice, soy el último de mi generación. Es decir, viene un parteaguas entre los políticos de su edad y de su tiempo y estos muchachos que están viniendo con la promesa de hacerlo todo distinto. Sí siento que estamos en un momento de inflexión. estamos en un momento especial, diría yo. ¿Por qué? Porque realísticamente no podemos caer más bajo. Es el momento de reconstruir el país que tenemos y el país que queremos. Y sí, viene un cambio generacional. El presidente Mulino dice que es el último. El presidente Mulino creo que tiene 65 años, ¿no? Sí, sí. Pero pertenece a un combo que ya está saliendo. Bueno, porque él fue en avanzada. Él siempre anduvo con gente mayor y con Sí, gente... sí, sí, esa sí, es sí. la realidad. Entonces, al presidente Mulino la gente lo ve como un señor un poco mayor. Él el presidente Mulino está entero. Sí, tiene sí, 65 claro. años y es la realidad. Es que para nosotros ya se parecen más a lo No que- voy a decir que es contemporáneo conmigo porque no lo es, ¿no? No lo es, hombre. Pero sin embargo, Y comenzó a los 29. También. tiene mucha experiencia. Entonces Sí. hay que darle y viene de la cruzada civilista de los años 80 y pico. Que nació con ustedes. Nació con nosotros y... Ese cascarón fue roto ahí en la avenida Cuba. Pero ¿no? mira la vuelta que da la vida. 37 años más tarde está gobernando el país una persona que arrancó peleando desde la cruzada civilista. Bueno, es el momento de cerrar aquel ciclo que empezó el presidente Mulino desde la cruzada civilista. Ahora tiene la oportunidad de cerrar lo que empezó hace 37 años. ¿Por qué no? Pero es que el cierre y el ciclo termina exactamente en los momentos de mayor estabilidad y de mayor crecimiento económico de toda nuestra historia. Panamá nunca había tenido 30 años tan exitosos como los que ha tenido de 1990 al año 2024. Todas las economías se agotan, Fernando. Es la realidad y tenemos que reinventarnos. Uno va a una empresa
Y son realidades. Una empresa, hoy en día tú no ves a un gerente general, por lo más bueno que sea, en un puesto por 30 años. Sí. Las empresas, los gobiernos, los países se tienen que reinventar, aunque les esté yendo bien. ¿Por qué? Sí. Porque la gente alrededor nos está copiando y mejorando. Y si tú no te actualizas, te quedas atrás. Por Pero- lo más bien que te esté yendo, te tienes que actualizar. Y eso es lo que hacemos nosotros en nuestras empresas. Nos vamos actualizando. Pero uno tiene, por ejemplo, un país que nace con la razón de ser de manejar agua. Y nosotros, alguien que fue a Mendoza me decía, en Mendoza siembran pues las parras y los vinos y llueve una quinta parte de lo que llueve en el arco seco de Panamá. Wow. Sí, Mendoza. Y aquí no tenemos, yo creo que hay uno de los grandes problemas, y lo dijiste, Juan, cuando hablábamos de seguro social, educación, el tercero que te vino a la mente fue agua. Sí, hemos fracasado. Y yo quería meter la cuchara ahí porque precisamente volviendo al ingeniero Icaza, si entiendo bien, además de ser el secretario de Metas y el Ministro ministro del del canal, por favor me confirma si es así, va a estar encargado de mitigar o solucionar la crisis hídrica que pasa por que los barcos que pasan por el canal tienen que reducir su calado o restringir el tránsito y no hay suficiente cantidad y calidad de agua para nuestros ciudadanos. ¿Eso va a ser algo que el ingeniero Icaza va a atender? Yo creo que indirectamente sí, no conozco su plan de trabajo ni su puesto al 100%, sin embargo sí está nombrado como secretario de Metas y ministro del canal. Si las juntas las dos, sale agua. Es la realidad. ¿Por qué? Porque ambos necesitamos agua en ambos puestos. En la parte de Metas, la construcción y creación de potabilizadoras, la construcción y creación de lagos, lagunas o demás. Y en la parte del canal, el agua es muy importante. Sin embargo, seamos conscientes. El agua que necesitamos con prioridad 1 es para el consumo humano. Sí, claro. Prioridad 2, canal. Prioridad 3, agro. Sí. Entonces, yo pienso que él sí va a estar involucrado en cierta manera en el tema agua, pero el tema agua va más allá también, Fernando, es la realidad. Agua probablemente hay. Sí. Nada más busquen los datos, no me lo sé de memoria, cuánto se gasta un panameño per cápita en agua. Somos el país que más, uno se baña aquí en Panamá. Colón creo que es el número 1 del mundo. Del mundo. La Entonces, cantidad de litros que juega. Ojo, cuando un director del IDAN hizo un comentario, algunos piensan que infeliz, sobre las piscinas Las piscinas marginales. marginales, las piscinas de las personas que se divierten los fines de semana en los barrios populares, gastando agua o lavando su carro desconsideradamente, le dieron muy duro, no sé si recuerdas. Perfectamente, y yo creo que todos tenemos derecho a tener piscinas y demás, pero de una manera responsable. Bueno, es que muchas veces esas piscinas son tu reserva de agua porque tienes 3 días a veces sin agua. Bueno, entonces tiene doble propósito. Tiene doble propósito. Tiene sí. doble propósito. Tiene ¿no? doble propósito. Divertirse y reservorio. Y reservorio. Bueno, de repente ese es el lema que debemos usar para la IDAM, pues diversión y reservorio, todo en uno. No es la realidad. Tenemos agua ahí en Panamá llueve, sí pasamos una época seca dura, que esperemos no regrese por los próximos años, va a regresar y debemos prepararnos para que eso pase. Mucha gente habla del tema de Río Indio, yo no creo que hay que estudiarlo más. Si ese es el plan, ejecutemos. Y eso le va a tocar a José Ramón, al ingeniero José Ramón Icaza. Si es Bayano, ejecutemos. Pero hay que pararse de estudios. A mí no me gustan los estudios, me gustan los estudios. Estudios excesivos. A mí no me gustan los estudios. ¿Por qué? Porque algo se está cocinando. Sí. Y a mí el único lugar que me gusta cocinar es en la cocina. Yo no tengo nada que cocinar en el gobierno, no tengo nada que cocinar en un ministerio, uno cocina en la cocina y el resto es a trabajar. Creo que fue hace 23 años que se hizo el estudio de Río Indio. De Río Indio, sí. Ya llegó la hora, ¿no? Ya, sí, Suficiente. Sí. Sin embargo, yo creo que hay unos estudios aún más recientes. Hay más recientes. Del cuerpo de ingenieros de Estados Unidos. De Estados Unidos han venido y no sé quién nos tiene que decir. De repente estamos esperando que Dios venga y diga, ahí es. No sé, pero bueno, todo el Yo mundo sé lo dice. de buena fuente que Catín Vázquez y Jorge Quijano se lo pidieron a Cortizo en el momento de la transición de esos dos administradores del canal. Que se hiciera algo con Río Indio. Y Bueno, no ha pasado nada aún. así es. Bueno, Juan Arias Strunz con nosotros. Gracias por esta participación, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, y Aran Cisneros, Muchas gracias a ustedes. como nuestro analista económico. Información comercial y regresamos. Seguimos
en la presentación de Entre Líneas y vamos a nuestro segmento internacional. Alonso Correa, desde Madrid. Buenas tardes a ti, buenos días a ustedes. Buenos días a todos y feliz domingo desde aquí, desde Madrid. Una semana que ha pasado tranquila a la espera de estas elecciones europeas del domingo de hoy, domingo 9 de junio, y pues, con la sombra del ataque terrorista que ocurrió en Alemania y el arresto de un sospechoso de un posible ataque terrorista a los Juegos Olímpicos en París. Unas elecciones europeas que pueden darle una vuelta entera a todo el Congreso Europeo, pues con una entrada bastante sorprendente de un grupo político llamado Se Acabó la Fiesta, por el activista Alvise Pérez, construido hace muy pocos meses. Ya se está forjando el quinto puesto según las encuestas y según las posibilidades de voto. Estamos viendo que la política, la intención de voto se está tornando hacia otros partidos un poco, podría decirse, un poco de artesanos, un poco más fuera de esta partitocracia, de este duopolio que hay aquí en España con el PSOE y el PP. Aunque, según las encuestas, también se espera una victoria bastante cómoda para el grupo socialista. Más teniendo en cuenta que el juez del caso de la esposa del presidente, Begoña Gómez, le ha respondido al presidente después de varios ataques en muchos de los discursos y mítines que ha realizado Pedro Sánchez. Le ha respondido que a él nada le quita el poder llamar a su esposa en medio de la campaña. Hay que ver si esto al final se da, si a Begoña Gómez, que ya está indicada como como acusada, en esta investigación por tráfico de influencias y corrupción, hay que ver si se le llama a declarar pues, esta próxima semana. Dentro de lo que es la campaña, pues ha pasado un poco desapercibido el caso, y más con todos los intentos de lavado de cara que ha hecho el PSOE, repartiendo hasta pulseras con un Free Bego por libertad para Begoña, que en su casa está bastante tranquila, siendo investigada, eso sí, por tráfico de influencias y básicamente por corrupción, después de todos estos casos de Koldo García y el ex ministro de Transporte español. Hay que ver también lo que ocurre aquí en España, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya dicho que España se une no solamente a la carta judicial o a la propuesta de juicio contra Israel llevada a cabo por Sudáfrica, sino también a la carta de admisión de República Checa para admitir a Ucrania y a Moldavia a la Unión Europea. ¿Esto qué podría implicar? No solamente ahora que se estaban volviendo a forjar estas relaciones con Rusia, ahora que se estaba pues, intentando recomponer un poco la situación dentro del continente, podría demoler todo ese avance y poner a Rusia otra vez entre las cuerdas, en ese rincón en donde es lo mejor que se puede hacer con una potencia nuclear como lo es Rusia, es alejarla, porque entre más se le arrincone a un oso, más tiende a atacar. Lo que sí es que Putin esta semana ha dicho que sería una locura, un disparate atacar o hacerle cualquier tipo de agresión a un país que esté dentro de la OTAN. Eso pues podría indicar que el Kremlin está cambiando un poco de las intenciones tan beligerantes y tan agresivas que tenían el año pasado y en años anteriores, están pasando a algo más diplomático. Ellos dicen que mientras se les reconozca la República Popular de Luhansk y de Donetsk, pues ellos salen de Ucrania y se acabó el conflicto. La cosa es que sería para Ucrania perder más o casi el 25% de su territorio. Así que, pues, pero esa intención de diplomacia, esa intención de pues, querer resolverlo todo de la manera más pacífica posible después de 3 años de sangrienta guerra, pues sería lo mejor, y más teniendo en cuenta que la situación en Israel, esta ofensiva que está sobrevolando Rafah, que si entra el ejército, que si no, pero el bombardeo persiste en la ciudad, perdón, pues hay que ver si se puede resolver por lo menos uno de los dos grandes conflictos que tenemos a día de hoy abiertos, no solamente en el continente europeo, sino también en Asia. Por lo demás,
se cumplió el 6 de junio de esta semana, el día jueves, 80 años del desembarco de Normandía, en el que Macron recibió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido, ha dicho que ha sido una lástima y un grave error el haberse retirado tan temprano de esta ceremonia en honor a los caídos en la batalla de Normandía. Bueno, porque lo que parece de este lado del océano, las cosas tranquilas, después de las elecciones de México y las protestas sociales que hay en Argentina, y esperando qué va a pasar el próximo 28 de julio en Venezuela. Esperando también, hablando un poco también del nuevo continente, Lula ha salido de este silencio extraño después de arremeter en contra de Milei, estar pululando por donde siempre pulula la calaña como Lula, pues ha dicho que espera la mayor profesionalidad por parte de los directivos y de los encargados de las elecciones venezolanas, y dice que tiene el máximo apoyo para Nicolás Maduro. Hay que ver, pendientes este 28 de junio de lo que ocurre en Venezuela, de lo que, bueno, creo que el resultado está bastante claro, pero podría darse la sorpresa y pues, la esperanza nunca se pierde, así que hay que esperar, hay que estar pendientes de lo que ocurra en Venezuela y viendo también pues, toda la región sudamericana con esta entrada de Milei que puede ser, lo dije en su momento, un vuelco hacia otra dirección que reviva o que reanime la política más adulta, la política que no trate al pueblo como niños y que pueda volver a darle un lavado de cara y un refresco a todo un continente que lo necesita. Así es, Alonso Correa, desde España, gracias por esta participación. Bueno, hoy hay lotería, don Monchi Díaz recomienda el 6, el 3, el 0 y arrópese con el 7. A todos, muchas gracias por su audiencia. Pues suerte en la lotería, feliz domingo a todos. Mañana más, desde las 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.